6 minutos, murmuró Sora, mirando el reloj de la pared. El final de su turno en la central eléctrica Alwood no podía llegar lo suficientemente pronto. Las tardes de jueves siempre se hacían eternas, especialmente durante los periodos tranquilos en los que la estación funcionaba sola con una intervención mínima. Volvió a revisar los indicadores en la consola principal, sus ojos recorriendo los números familiares que le decían que todo era normal. Hermosa y aburridamente normal. El teléfono de su escritorio zumbó. Probablemente era Tate, del turno de noche, llamando para decir que llegaría tarde de nuevo. Lo cogió sin mirar. Central Electrical Wood, habla Sora. Sora, gracias a Dios que estás ahí. La voz era familiar, pero forzada, apresurada. Soy Red. Red Wilson, su viejo amigo de la universidad que había conseguido el trabajo en la NASA que siempre había querido. Por lo general, se ponían al día cada pocos meses, pero esta no era su hora habitual de llamada. Red, ¿qué pasa? Suenas preocupado. Escúchame con atención, interrumpió él. No tengo mucho tiempo. Ha habido un evento solar importante, más grande que cualquier cosa que hayamos registrado. Una eyección de masa coronal dirigida directamente a la Tierra. El estómago de Sora se contrajo. Vale, eso pasa a veces, ¿no? Al menos la aurora será bonita. No, Sora, no lo entiendes. La voz de Reed se quebró. Esta es catastrófica. Nuestros instrumentos, las lecturas están fuera de serie. Cuando impacte, freirá la electrónica en todo el mundo. Las redes eléctricas fallarán. Las comunicaciones se caerán. Todo lo que tenga una placa de circuito podría estar muerto durante meses, quizás años. Sora miró a su alrededor el equipo zumbante que mantenía encendidos miles de hogares. ¿Cuánto tiempo nos queda? 16 horas, más o menos. El sistema de alerta pública se activará en unas 2 horas, pero la línea se llenó de estática. Ya estamos viendo efectos en nuestros equipos más, estática. Intenta. La llamada se cortó. Sora miró el teléfono muerto, su mente acelerada. 16 horas antes de que el mundo cambiara para siempre, y ella estaba sentada en los controles de una infraestructura crítica. Intentó devolver la llamada a Red. Nada. Intentó acceder a Internet. Caído. Caminó hacia la ventana y miró el pueblo debajo de la estación en la ladera. La gente continuaba con su tarde de jueves como de costumbre. Nadie lo sabía aún. Su compañero de trabajo, Leif, pasó con una taza de café en la mano. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. ¿Oíste algo acerca de una tormenta solar en camino?, preguntó Sora, tratando de mantener un tono informal. Leif se encogió de hombros. No. ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, la gerente de la estación, Vanna, irrumpió por la puerta. Reunión de emergencia, ahora. La sala de conferencias se llenó rápidamente. 12 técnicos, 3 ingenieros y Vanna en la cabecera de la mesa. Su rostro estaba grave. Acabo de recibir noticias del Departamento de Energía. Una tormenta solar masiva se dirige hacia nosotros. Se espera el impacto mañana por la mañana, alrededor de las 8 de la mañana. Esto probablemente causará fallos eléctricos generalizados. Murmullos llenaron la sala. Sora sintió un escalofrío extenderse por su cuerpo. Nuestro trabajo, continuó Vanna, es implementar protocolos de emergencia para minimizar el daño a la infraestructura central. Si hacemos esto bien, podemos proteger los componentes más esenciales de la red. Si fallamos... No necesitó terminar. Leif levantó la mano. ¿Qué tan grave va a ser esto realmente? ¿Hablamos de unas luces parpadeando? El rostro de Vanna permaneció pétreo. Estamos hablando del colapso potencial de cada sistema eléctrico desprotegido en nuestra área de cobertura, posiblemente en todo el país. La gravedad de la situación cayó sobre la sala como una pesada manta. Sora, eres nuestra técnica de seguridad principal. Necesito que coordines los procedimientos de apagado manual para los sectores 3 al 7. Sora asintió, con la garganta seca.
Mientras la reunión se disolvía en urgentes grupos de trabajo, su teléfono zumbó con un mensaje de texto. Red. Lo siento, se cayó la llamada. La situación es peor de lo que dije. La NASA ya está fallando. Las partículas solares están golpeando más rápido de lo que predijeron los modelos. Cuando la onda principal golpee, aléjate de las líneas de transmisión. Intentaremos actualizar. Mantente a salvo. Sora levantó la vista hacia las luces industriales del techo. Pronto, estas podrían ser algunas de las últimas luces eléctricas funcionando en la región, y ella era una de las pocas personas que podía ayudar a mantenerlas encendidas. Cayó la noche mientras trabajaban. Los protocolos de emergencia que solo habían existido en manuales ahora se estaban implementando en tiempo real. Cada técnico estaba haciendo doble turno. La alerta de emergencia nacional se había emitido hacía una hora, y los teléfonos no habían parado de sonar desde entonces. Llamadas de pánico de funcionarios de la ciudad, hospitales, el aeropuerto. Necesitamos priorizar, anunció Vanna, extendiendo un mapa sobre la mesa central. Energía hospitalaria primero, luego el tratamiento de agua, después los servicios de emergencia. Todo lo demás es secundario. Sora miró su reloj. 10:42 de la noche. Menos de 10 horas restantes. La anulación manual en el sistema de refrigeración 3 no se activa, gritó Orión desde el otro lado de la sala. La anulación electrónica sigue activándose. Eso es a propósito, dijo Sora, acercándose a él. Tienes que cortar primero la energía al circuito de seguridad, y luego activar la anulación manual. Pero los protocolos de seguridad no importarán cuando todo se fría mañana. Ella lo ayudó a desactivar la seguridad electrónica y a bloquear los controles manuales. Una pequeña victoria en lo que sería una noche muy larga. Vanna se acercó con una tableta mostrando una simulación. Última actualización del Servicio Meteorológico Nacional. La eyección se está acelerando. El impacto se estima ahora a las 6:15 de la mañana. 2 horas antes. Sora sintió que se le oprimía el pecho. Eso recorta nuestro tiempo de preparación en casi un 15%. Lo sé. Necesitamos trabajar más rápido. Sora regresó a su estación y abrió los esquemas de la red regional. Los había estudiado durante años, pero ahora los miraba con nuevos ojos, tratando de identificar qué se podía salvar y qué tendría que ser sacrificado. Su teléfono volvió a zumbar. Red. Comunicaciones parciales restauradas temporalmente. La Estación Espacial Internacional reporta niveles de radiación inusuales. La primera ola los golpea ahora. La tripulación está evacuando al módulo blindado. El impacto en la Tierra definitivamente se está acelerando. Buena suerte. Sora dejó su teléfono y miró a sus colegas, personas con las que había trabajado durante años. Todos estaban concentrados, decididos, pero podía ver el miedo en sus ojos. Ellos entendían lo que se avecinaba mejor que la mayoría de la gente. Ese conocimiento era su carga ahora. Sora, llamó Leif desde la estación de control principal. Algo extraño está sucediendo con los reguladores de voltaje. Ella se apresuró. Las lecturas estaban fluctuando salvajemente. Es como si estuviéramos recibiendo sobretensiones, pero vienen de la nada, dijo Leif, señalando los números danzantes en la pantalla. Sora se inclinó. Ya está empezando. Los bordes exteriores de la tormenta deben estar interactuando con la atmósfera. Pero se supone que todavía tenemos horas. Eso es lo que decían los modelos. Pero esta cosa no sigue ningún modelo. Se dirigió a la sala. Todos, necesitamos acelerar. Los primeros efectos ya nos están golpeando. Como si fuera una señal, las luces parpadearon brevemente antes de estabilizarse. Una sirena de advertencia comenzó a sonar desde una de las estaciones de monitoreo. La sección de la red 20 está mostrando fluctuaciones críticas, gritó Orión. Eso es imposible, dijo Vanna, apresurándose. Eso es una zona industrial de 10 millas. Sora abrió los diagnósticos. La interferencia electromagnética está induciendo corrientes en las líneas de transmisión más largas. Necesitamos aislar esa sección ahora o perderemos los transformadores.
Vanna asintió y dio la orden. Con unas pocas pulsaciones de teclas, Orión cortó la energía a una sección de la ciudad. En la gran pantalla de visión general, una parte del mapa de la red se oscureció. Primer apagón, susurró Leif. Realmente está sucediendo. Sora miró la sección oscura del mapa. Miles de personas acababan de perder la energía, pero fue una pérdida controlada, no el fallo catastrófico que vendría cuando golpeara la tormenta principal. Se preguntó cuántas de esas personas entendían lo que estaba sucediendo. Cuántas habían almacenado provisiones, cuántas habían llenado sus bañeras con agua mientras aún tenían presión en las tuberías. Su teléfono se iluminó con otro mensaje de red. NASA Houston acaba de perder la energía principal, funcionando con generadores de respaldo. La mayoría de los satélites fuera de línea ahora. Esto es peor de lo que nadie predijo. Último mensaje, dile a la gente que desconecte todo lo electrónico. Es mejor tener equipos sin daños después que arriesgarse a una pérdida total. Vanna, llamó Sora, levantando su teléfono. Nueva información de la NASA. Deberíamos aconsejar a la gente que desenchufe todo lo que quiera salvar. Buena idea. Haré que Nyoko contacte a los servicios de emergencia para actualizar sus transmisiones. Vanna parecía agotada. Ninguno de ellos había dormido, y la crisis real aún no había comenzado. Un fuerte estallido provino de algún lugar de la instalación, seguido por el acre olor a electrónica quemada. El panel de control 7 acaba de explotar, gritó alguien. Traigan el extintor, ordenó Vanna. Y revisen los sistemas de respaldo. Sora corrió a ayudar, agarrando el extintor de la pared. El panel humeaba, con chispas saltando ocasionalmente entre los cables expuestos. Aléjense, advirtió antes de soltar una nube de agente extintor sobre el equipo dañado. El fuego se extinguió rápidamente, pero el panel estaba destruido. ¿Qué pasó?, exigió Vanna. Orión ya estaba revisando los registros. Sobretensión masiva a través de ese circuito. Ni siquiera estaba conectado a ninguna línea externa. El campo electromagnético se está fortaleciendo, explicó Sora. Está induciendo corrientes en cualquier material conductor lo suficientemente largo como para actuar como una antena. El rostro de Vanna palideció. ¿Cuánto peor se pondrá cuando golpee el evento principal? Sora no tenía una respuesta tranquilizadora. Necesitamos acelerar las conversiones manuales. Cualquier cosa que siga funcionando con controles electrónicos cuando esto golpee se freirá. Trabajaron frenéticamente durante la noche. Uno por uno, los sistemas críticos se convirtieron a operación manual siempre que fue posible. Las centrales eléctricas modernas no fueron diseñadas para funcionar de esta manera. Dependían de sistemas computarizados, sensores electrónicos y controles automatizados. Convertir a operación manual significaba desactivar las características de seguridad, ignorar los parámetros de eficiencia y aceptar que la precisión se sacrificaría por la supervivencia. Para las 4 de la mañana, habían hecho todo lo que pudieron. Casi el 40% de la red había sido apagada preventivamente para proteger la infraestructura central. El hospital, la estación de policía y la planta de tratamiento de agua estaban en circuitos aislados con controles manuales y tanta protección como podían proporcionar. Sora se paró junto a la ventana, mirando la ciudad oscura abajo. Solo quedaban parches de luz, islas en un creciente mar de oscuridad. El cielo nocturno estaba despejado, las estrellas inusualmente brillantes sin la contaminación lumínica habitual. Se preguntó si alguien más estaba notando las estrellas esta noche, o si todos estaban demasiado ocupados preparándose para lo que traería la mañana. Detrás de ella, el personal restante se había reunido en la sala de control principal. Habían enviado a la mitad del equipo a casa para que estuvieran con sus familias. Los que se quedaron eran los que tenían el conocimiento más crítico, o aquellos que, como Sora, no tenían familia cerca a la que ir. 2 horas hasta el impacto estimado, anunció Vanna. Sugiero que todos intentemos descansar un poco, por turnos. Necesitaremos cabezas despejadas cuando impacte. Nadie se movió hacia la sala de descanso. Todos sabían que dormir sería imposible. He estado pensando, dijo Sora,
girándose desde la ventana. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear una jaula de Faraday alrededor de los componentes centrales? ¿Con qué?, preguntó Leif. No tenemos suficiente material conductor para blindar todo. No todo, solo los ordenadores de control para la red de distribución primaria. Si podemos mantenerlos intactos, la recuperación será mucho más rápida. Orión asintió lentamente. La sala de servidores ya tiene paredes de metal. Si pudiéramos cubrir las rejillas de ventilación y las puertas con algo conductor. La cocina tiene papel de aluminio, ofreció Miyoko. Y hay cable de cobre en mantenimiento. Una chispa de esperanza se encendió en la sala. No era mucho, pero era algo constructivo que podían hacer mientras esperaban lo inevitable. Mientras reunían materiales y comenzaban a construir un blindaje improvisado, el teléfono de Sora zumbó por última vez. Red de nuevo. La EI reporta auroras visibles en el Ecuador. Sin precedentes. La onda principal está golpeando los satélites lunares ahora. Impacto en la Tierra en 90 minutos aproximadamente. Esta es la comunicación final antes de que nos refugiemos en el búnker profundo. Buena suerte, Z. El mundo va a necesitar gente como tú mañana. Se quedó mirando el mensaje por un largo momento antes de guardar su teléfono. Personas como ella, personas que entendían cómo funcionaban las cosas, cómo arreglarlas, cómo reconstruir. Ese conocimiento siempre había sido su trabajo. Ahora podría ser lo más valioso que poseía. Afuera, los primeros indicios del amanecer estaban iluminando el cielo. Pero Sora sabía que este amanecer podría traer oscuridad en lugar de luz. Una oscuridad que podría durar meses, y se estaban quedando rápidamente sin tiempo. La primera señal no fue un destello o una explosión, sino el silencio. Exactamente a las 6:08 de la mañana, cada dispositivo digital en la sala de control murió simultáneamente. Las pantallas de los teléfonos se pusieron negras. Los ordenadores se apagaron. El zumbido eléctrico que había sido el ruido de fondo de la instalación durante décadas simplemente se detuvo. Está empezando, susurró Sora en el silencio repentino. A través de las ventanas, observaron cómo la ciudad de abajo caía en completa oscuridad, bloque por bloque, vecindario por vecindario, hasta que no quedó una sola luz eléctrica. El amanecer pintó todo con una pálida luz naranja, haciendo que la escena pareciera engañosamente pacífica. Luego vino el sonido, un profundo zumbido que parecía emanar del aire mismo. Las estructuras metálicas de la central eléctrica vibraron ligeramente, creando una resonancia inquietante. El vello de los brazos de Sora se erizó a medida que la electricidad estática se acumulaba a su alrededor. Afuera, el cielo comenzó a cambiar de color. Lo que comenzó como una luz normal del amanecer cambió, adquiriendo tonos inusuales. Primero un púrpura intenso, luego un verde vívido que no tenía cabida en un cielo matutino. La aurora había llegado, visible en su latitud por quizás primera vez en la historia registrada. Hermoso y terrible, dijo Nyoko, uniéndose a Sora en la ventana. Como ver un tsunami acercarse desde la cima de una colina, asintió Sora. La radio en el cinturón de Vanna crepitó y cobró vida. Una de las pocas piezas de equipo que aún funcionaba debido a su diseño simple y falta de microchips. Aquí servicios de emergencia al WOD. Todas las estaciones reporten estado. Vanna cogió la radio. Aquí Central Eléctrica al WOD. Hemos implementado protocolos de emergencia y mantenido el control manual de secciones críticas de la infraestructura. La energía del hospital es estable en un circuito aislado. El tratamiento de agua es funcional, pero a capacidad reducida. Recibido. Son la única empresa de servicios públicos que sigue informando. Buen trabajo. La radio volvió a quedar en silencio. Sora miró los rostros de sus colegas bajo la tenue iluminación de emergencia. Habían hecho lo que pudieron. Ahora verían si era suficiente. Revisión de sistemas principales, ordenó Vanna, su voz firme a pesar de todo. Uno por uno, gritaron las lecturas de los indicadores analógicos que aún funcionaban en toda la instalación. Presión de turbina estable, sistemas de refrigeración operando a capacidad mínima, circuitos de distribución manual aguantando,
temperatura del núcleo dentro del rango aceptable. Por ahora, sus preparativos estaban funcionando. Las partes de la red que habían logrado aislar y convertir a operación manual todavía funcionaban, pero era una solución improvisada, un arreglo temporal para un problema que duraría mucho más que su capacidad para mantener estos sistemas arreglados. El edificio se estremeció de repente cuando una sobretensión masiva golpeó las líneas de transmisión principales afuera. A través de la ventana, Sora vio una hilera de destellos de color azul brillante y blanco mientras los transformadores en toda la ciudad explotaban uno tras otro como fuegos artificiales mortales. Ahí van las secciones desprotegidas, dijo Leif con tristeza. El indicador analógico frente a Sora osciló salvajemente, la aguja se clavó en la lectura máxima antes de que la cubierta de vidrio se agrietara por la tensión. Sobretensión entrante en la línea troncal occidental, gritó. Orión ya se estaba moviendo, tirando del interruptor manual para aislar esa sección antes de que la sobretensión pudiera alcanzar los sistemas centrales. El interruptor masivo requirió todo su peso corporal para moverse. Hubo un destello cegador y un sonido como un disparo cuando la corriente se arqueó a través del espacio antes de que el circuito se rompiera. Orión fue lanzado hacia atrás, su ropa humeando ligeramente. Nyoko corrió a su lado. «Estoy bien», jadeó él, sentándose lentamente. «Solo me sacó el aire». Lo ayudaron a sentarse en una silla mientras Vanna evaluaba el daño a los sistemas. «La red de distribución occidental está totalmente destruida», informó. «Pero el cortafuegos funcionó. Los sistemas centrales siguen intactos». Sora revisó el mapa que habían preparado. Con la red occidental caída, otro cuarto de su área de cobertura acababa de perder energía, esta vez permanentemente. No habría una restauración rápida para esos vecindarios. Afuera, la aurora se intensificó, bañando todo en cortinas cambiantes de luz verde y púrpura. En otras circunstancias, habría sido impresionante. Ahora solo servía como un recordatorio visible de las fuerzas invisibles que causaban estragos en su mundo. La radio crepitó de nuevo. Hospital Wooda Central Eléctrica. Estamos experimentando fluctuaciones en nuestro suministro. Sistemas críticos en riesgo. Vanna cogió la radio. Recibido, hospital. Despachando técnicos inmediatamente. Miró a Sora. Lleva a Leif y el equipo portátil. Haz lo que sea necesario para mantener estable su energía. Sora asintió, ya recogiendo herramientas. El hospital era su máxima prioridad. Los pacientes con ventiladores y otros soportes vitales no podían permitirse ni una pérdida de energía momentánea. ¿Cómo llegamos allí?, preguntó Leif, cargando una bolsa de equipo al hombro. Los carritos eléctricos están muertos. Caminamos, dijo Sora simplemente. Son solo 3 millas. Salieron por la entrada trasera, adentrándose en un mundo transformado. El aire hormigueaba con electricidad. El cielo inusual proyectaba todo en una luz colorida y cambiante que hacía que los paisajes familiares parecieran ajenos. Lo más inquietante era el silencio. No había motores de automóviles, ni música distante, ni zumbido industrial, solo el sonido del viento y, ocasionalmente, una voz distante llamando. La caminata hasta el hospital los llevó a través de áreas residenciales. La gente estaba en los jardines y en los porches mirando el cielo o acurrucados alrededor de radios a pilas. Algunos asintieron a Sora y Leif al pasar, reconociendo sus uniformes de la compañía eléctrica. Otros simplemente miraban, con la conmoción evidente en sus rostros. «Todavía no lo entienden», dijo Leif en voz baja mientras caminaban. «Creen que esto es temporal». Sora asintió. La mayoría de la gente nunca ha experimentado un apagón que duró más de unas pocas horas. No tienen un marco de referencia para esto. Pasaron junto a un grupo de vecinos que se habían reunido en un camino de entrada, compartiendo información y haciendo planes. Una mujer estaba mostrando a otros cómo encender una estufa de camping de forma segura. Un hombre estaba distribuyendo velas de una caja grande. Al menos algunas personas se estaban adaptando rápidamente. El hospital apareció a la vista al doblar una esquina. El edificio principal estaba oscuro,
excepto por unas pocas ventanas donde brillaba tenuamente la iluminación de emergencia. El estacionamiento estaba lleno, pero ninguno de los autos iría a ninguna parte. No los construidos después de 2010, de todos modos. Las modernas computadoras de los motores habrían sido destruidas por el pulso electromagnético. Sora y Leif fueron recibidos en la entrada por la gerente de instalaciones, una mujer llamada Ivy, cuyo rostro mostraba la tensión de los acontecimientos de la mañana. Gracias a Dios que están aquí, dijo, guiándolos rápidamente a través de pasillos iluminados solo por luces de emergencia a pilas. Los generadores de respaldo están funcionando, pero estamos viendo fluctuaciones de energía en el circuito de la UCI. La sala de generadores estaba en el sótano, un espacio grande y ruidoso lleno del rugido de los motores diésel. Estos modelos más antiguos con electrónica mínima habían sobrevivido donde el equipo más moderno había fallado. Leif verificó las lecturas de salida mientras Sora examinaba el panel de distribución. El problema era inmediatamente obvio. Uno de los interruptores de transferencia automático se había derretido parcialmente, causando una conexión intermitente. «Pásame el cable de bypass y los guantes aislantes», le dijo a Leif, quien rápidamente se los proporcionó de su bolsa de equipo. Trabajando cuidadosamente en el circuito activo, Sora creó un bypass manual alrededor del interruptor dañado. No era bonito, pero aguantaría. «Eso debería estabilizarlo por ahora», le dijo a Ivy. «Pero necesitan conservar combustible». «¿Cuánto tienen?» 3 días con el uso actual. Quizás 5 si reducimos a solo sistemas esenciales. Sora y Leif intercambiaron miradas. 3 días no era ni de lejos suficiente. «Reduzcan ahora», aconsejó Sora, «y empiecen a hacer planes para evacuar a los pacientes no críticos a instalaciones con mejores opciones de energía a largo plazo». El rostro de Ivy se cayó. «¿Dónde?» «Cada hospital de la región está en la misma situación. La universidad tiene una vieja planta de calefacción alimentada por carbón que fue convertida en un museo», sugirió Leif. «¿Si pudiera reactivarse?» «Buen pensamiento», asintió Sora. «Habla con Vanna al respecto cuando volvamos a la estación». Mientras terminaban de asegurar el sistema eléctrico del hospital, un médico se acercó a ellos. Su pijama quirúrgico estaba arrugado, lo que sugería que había estado de guardia desde antes de que comenzara el evento. «¿Son de la compañía eléctrica?», preguntó, su voz tensa por el estrés controlado. «¿Cuándo se restaurará el servicio regular?» Sora respiró hondo. Esta sería la primera de muchas conversaciones de este tipo. «Lo siento, doctor. El servicio regular no se restaurará en bastante tiempo, posiblemente meses». El médico la miró fijamente. «¿Meses? Eso no es posible. Tenemos pacientes que...». «Entiendo», interrumpió Sora suavemente. «Pero el equipo que gestiona la distribución de energía ha sido dañado permanentemente. Estamos trabajando para mantener los servicios críticos manualmente, pero la restauración completa requiere piezas de repuesto que no están disponibles fácilmente». «Entonces, ¿qué hacemos?» «Adaptarse», dijo Sora simplemente. «Identifiquen sus necesidades más esenciales. Haremos todo lo posible para mantener el flujo de energía a esta instalación, pero deben prepararse para una interrupción a largo plazo». El médico asintió lentamente, asimilando la realidad. «Debería hablar con el administrador del hospital. Necesitaremos implementar nuestros protocolos de desastre». «Eso sería prudente», asintió Sora. Mientras el médico se alejaba, Leif se dirigió a ella. «Le dijiste la verdad. Sin paños calientes. ¿De qué serviría mentir? Necesitan entender a qué se enfrentan para tomar las decisiones correctas». Su trabajo en el hospital terminado por ahora, comenzaron la caminata de regreso a la central eléctrica. El cielo había vuelto a un azul más normal, la aurora desvaneciéndose a medida que pasaba la ola inicial de la tormenta solar. Pero el daño estaba hecho. Y según el último mensaje de Red, esto era solo el principio. La semana siguiente transcurrió en una vorágine de agotamiento, improvisación y pequeñas victorias en medio de derrotas mayores.
La central eléctrica se convirtió en el centro de mando de facto para los esfuerzos de recuperación de la región. Con equipo de radio funcional y el conocimiento técnico para mantener los servicios esenciales en funcionamiento, Sora y sus colegas se vieron elevados de trabajadores de servicios públicos a responsables de decisiones críticas de la noche a la mañana. Trabajaban por turnos, durmiendo en catres en la sala de descanso cuando el agotamiento lo exigía. Sus familias fueron llevadas a la instalación cuando fue posible, tanto por su seguridad como para permitir que los trabajadores se concentraran sin preocuparse por sus seres queridos. La cafetería de la estación se convirtió en una cocina comunitaria con comidas preparadas en estufas de camping y suministros cuidadosamente racionados. Sora llevaba un diario, en parte para rastrear detalles técnicos que pudiera necesitar más tarde y en parte para mantener su cordura en medio del caos. Día 3. Planta de tratamiento de agua todavía operativa al 40% de capacidad. Implementando un horario rotatorio para que los vecindarios llenen contenedores. Traslado del hospital a la planta de calefacción de la universidad exitoso. 19 pacientes con ventilador ahora estables con energía del sistema de carbón reacondicionado. La turbina 2 está fallando. Se requieren ajustes manuales cada 4 horas para evitar el sobrecalentamiento. Día 5. Primer contacto por radioaficionado con la capital. Condiciones similares allí. La Guardia Nacional se está movilizando, pero el transporte se limita a vehículos anteriores a 2005 sin motores computarizados. Los suministros locales de alimentos se mantienen, pero la refrigeración se perdió. Cocinas comunitarias establecidas en 4 lugares. Los paneles solares sobrevivieron en gran medida, pero los inversores se frieron. Orión trabajando en un sistema manual de conversión de corriente continua para equipos médicos esenciales. Día 7. El cable de cobre se está convirtiendo en el recurso más valioso. La gente lo está despojando de edificios abandonados para comerciar. Establecidas sesiones de educación técnica que enseñan los conceptos básicos de la electricidad a voluntarios de la comunidad. Se necesitan más manos para operaciones manuales. La privación del sueño está afectando el juicio de todos. Necesidad de establecer una mejor rotación. Al 8º día, Sora se paró en el techo de la central eléctrica al amanecer, tomándose un raro momento a solas. Abajo, la ciudad se estaba transformando. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de tráfico ahora eran vías peatonales. Se estaban cavando jardines en cada parcela de tierra disponible. Las ventanas que alguna vez brillaron con luz eléctrica ahora parpadeaban con velas o lámparas de aceite después del anochecer. La gente se estaba adaptando más rápido de lo que ella hubiera creído posible. Sin las constantes distracciones de la vida digital, las conexiones comunitarias se estaban fortaleciendo. Los vecinos que nunca se habían hablado ahora trabajaban juntos en problemas comunes. Los conocimientos y habilidades que parecían obsoletos hace una semana, como conservar alimentos sin refrigeración, como reparar en lugar de reemplazar, como entretenerse sin pantallas, ahora se compartían y aprendían con entusiasmo. Por supuesto, también había aspectos más oscuros. El hospital había perdido a 3 pacientes en el caos inicial. Un incendio en un apartamento se había cobrado 2 vidas cuando los bomberos no pudieron bombear agua por encima del 3er piso sin impulsores de presión eléctricos. Algunos medicamentos no podían refrigerarse, poniendo en riesgo a los pacientes crónicos. Los vulnerables sufrían más, como siempre sucedía en los desastres. La puerta del techo se abrió detrás de ella. Era Vanna, con un aspecto tan cansado como Sora. Llamada de radio desde la estación de la universidad. Dicen que han hecho contacto con alguien en la NASA que conocía a tu amigo Red. Sora sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Y está vivo? Su búnker los protegió de lo peor. Envió un mensaje para ti. Vanna hizo una pausa. Los modelos muestran al menos 8 meses más de actividad solar severa. Dile a Sora que tenía razón sobre los bipases manuales. Han salvado más vidas de las que ella sabe. Sora asintió, conteniendo las lágrimas inesperadas. 8 meses más. Habían estado esperando que los efectos se desvanecieran antes. Hay más, continuó Vanna.
Están organizando una red nacional de recuperación. Las personas con conocimientos técnicos están siendo registradas y potencialmente reubicadas donde más se las necesite. Tu nombre apareció. ¿Quieren que deje el WOD? No inmediatamente, pero sí, eventualmente. Tus habilidades podrían ayudar a establecer sistemas de energía manual en múltiples lugares. Vanna le puso una mano en el hombro. Es tu elección, pero piensa dónde puedes hacer el mayor bien. Sora volvió a mirar la ciudad cambiante. Este era su hogar. Esta era su gente. Pero quizás su conocimiento era necesario en otro lugar. Lo pensaré, prometió. Vanna asintió y la dejó sola con sus pensamientos. Abajo, la actividad matutina aumentaba a medida que la gente comenzaba otro día en esta nueva realidad. Un grupo de niños pasó, liderado por una mujer que llevaba una tabla de enseñanza. Las escuelas se habían trasladado al aire libre, donde la luz natural era abundante. Un hombre en bicicleta modificado para tirar de un pequeño remolque entregó algo a un edificio cercano. El nuevo sistema de transporte local tomando forma. El mundo había cambiado de la noche a la mañana y seguiría cambiado por más tiempo de lo que nadie había esperado. Pero los humanos se estaban adaptando, creando nuevos sistemas, encontrando formas de continuar. Sora sacó su cuaderno y añadió una nueva entrada. Día 8. Pronóstico confirmado de actividad solar prolongada. Se esperan 8 meses o más. La Red Nacional de Recuperación se está formando. Posible reasignación para ayudar a otras regiones. Decisión pendiente. Prioridades técnicas. 1. Mejorar el sistema de refrigeración manual para la turbina 2. 2. Capacitar a un segundo equipo en el mantenimiento del panel de distribución. 3. Desarrollar un mejor sistema de comunicación entre las instalaciones críticas. Observación personal, la luz no se ha apagado por completo. Estamos encontrando nuevas formas de mantenerla encendida. Cerró el cuaderno y echó un último vistazo al horizonte. El sol que había traído esta catástrofe estaba saliendo por completo ahora, bañando todo con una luz dorada matutina. La misma fuerza que había interrumpido su tecnología ahora proporcionaba la iluminación de la que dependían más que nunca. En algún lugar de esa contradicción había una lección, pensó, sobre la resiliencia, sobre la adaptación, sobre encontrar fuerza en lugares inesperados. 8 meses más de crisis por delante, pero por primera vez desde la llamada telefónica de Red, Sora sintió algo parecido a la esperanza agitándose dentro de ella. Habían sobrevivido a la primera ola. Sobrevivirían a lo que viniera después. Y quizás cuando todo terminara, reconstruirían algo mejor de lo que se había perdido. Con ese pensamiento para sostenerla, se dio la vuelta y se dirigió escaleras abajo, lista para enfrentar otro día de la noche más larga que jamás habían conocido. Día 15. Establecidas reuniones comunitarias regulares en la plaza del pueblo. 400 personas asistieron hoy. Montadas estaciones de capacitación técnica, reparación eléctrica básica, filtración manual de agua, conservación de alimentos. Un sorprendente número de residentes mayores tienen valiosas habilidades de la era predigital. Mantenimiento de la turbina 3 completo. Debería mantenerse estable durante 3 semanas con la carga actual. Sora cerró su diario y miró alrededor del aula improvisada que habían instalado en lo que una vez fue el centro de visitantes de la central eléctrica. 20 personas estaban sentadas en sillas plegables o en el suelo, escuchando atentamente mientras Leif explicaba los principios de la corriente continua utilizando un diagrama dibujado a mano en una hoja grande de papel. No se necesita equipo complicado para generar electricidad utilizable, estaba diciendo. Un simple generador de manivela puede cargar baterías para dispositivos médicos esenciales o equipos de comunicación. La audiencia tomaba notas en trozos de papel. Sus rostros mostraban la misma mezcla de preocupación y determinación que se había convertido en la expresión estándar en WOD. Eran personas comunes, maestros, empleados de tiendas, oficinistas, ahora tratando desesperadamente de aprender habilidades que nunca imaginaron necesitar. Sora salió en silencio y se dirigió a la sala de control principal. Vanna estaba allí con Orión, examinando un mapa grande extendido sobre la mesa.
¿Cómo estuvo la revisión del perímetro occidental?, preguntó Vanna sin levantar la vista. Mejor de lo esperado, informó Sora. La circulación manual del refrigerante se mantiene y la red de mensajería en bicicleta está en pleno funcionamiento. 14 rutas que cubren toda la ciudad. Bien. Los necesitaremos para el censo. ¿Censo? Orión asintió. El Consejo de la Ciudad quiere un inventario completo de habilidades, herramientas y necesidades críticas. Casa por casa. Eso llevará semanas, señaló Sora. Tenemos semanas, replicó Vanna simplemente. Esta es nuestra vida ahora. La puerta se abrió y Nyoko entró, seguido por un hombre delgado que Sora no había visto antes. Su ropa estaba sucia y tenía la mirada de ojos hundidos de alguien que había viajado lejos en condiciones difíciles. Él es Meret, lo presentó Nyoko. Acaba de llegar de Eastbrook, a 60 millas a pie. Eastbrook, un pueblo más pequeño al sur con su propia instalación eléctrica. Sora se había preguntado cómo les había ido. Su planta falló por completo, dijo Meret, aceptando la botella de agua que Orión le ofreció. Diseño más nuevo, demasiados componentes computarizados. No se pudo salvar nada. ¿Víctimas?, preguntó Vanna en voz baja. 12 por el fallo inicial. Más desde entonces por fallos de equipos médicos y un incendio que se propagó por 3 bloques. La sala se quedó en silencio. Ellos habían sido afortunados aquí gracias a su tiempo de preparación y a los sistemas más antiguos y manuales de su planta. Otros no habían tenido tanta suerte. ¿Qué hay de la planta química allí?, preguntó Sora, recordando la instalación que producía productos químicos para el tratamiento de agua de la región. Cerrada de forma segura antes de que golpeara lo peor. Pero no pueden reiniciar la producción sin energía. Meret bebió otro sorbo. Por eso vine. Trabajaba en calidad del agua. Escuché que ustedes podrían tener suficiente electricidad para hacer funcionar los sistemas mínimos necesarios para la producción de cloro. Vanna y Sora intercambiaron miradas. El agua limpia se convertiría en un problema creciente a medida que se agotaran los suministros químicos existentes. Podríamos, dijo Sora con cautela. Pero el transporte sería el mayor problema. También hemos estado trabajando en eso, dijo Meret. Convirtiendo vagonetas de ferrocarril manuales para la antigua línea de carga que conecta nuestros pueblos. Lento, pero posible. Así sería, se dio cuenta Sora. Soluciones parciales, transporte improvisado, comunidades que se acercan unas a otras con lo poco que tenían para ofrecer. Descansa un poco, le dijo a Meret. Mañana evaluaremos qué es posible. Mientras él se iba con Nyoko para encontrar un lugar en el dormitorio improvisado, Vanna se dirigió a Sora. La Red Nacional de Recuperación volvió a llamar. Están siendo más insistentes acerca de tu reasignación. Sora sintió el tirón ahora familiar de lealtades en conflicto. ¿Qué les dijiste? Que eres esencial aquí. Pero presentaron un caso convincente por el bien común. El bien común. Esas palabras habían adquirido un nuevo peso en los últimos días. Con recursos y experiencia limitados, había que tomar decisiones difíciles sobre dónde asignar ambos. Hay una planta nuclear en Bestrich, continuó Vanna. Lograron un apagado de emergencia, pero sus sistemas de refrigeración están fallando. Si no pueden establecer controles manuales confiables. No necesitaba terminar. Todos entendieron lo que significaría un fallo de refrigeración en una planta nuclear. Contaminación que haría que los efectos de la tormenta solar parecieran menores en comparación. ¿Cuándo me necesitarían?, preguntó Sora, sabiendo ya la respuesta. Ayer, pero un equipo de transporte puede estar aquí en 3 días. Sora asintió lentamente. Necesito pensarlo. Afuera, el cielo se estaba oscureciendo. Sin luces de la calle ni el resplandor de miles de hogares y negocios, la noche caía de manera diferente ahora, pesada y completa. Las estrellas que habían sido invisibles durante décadas bajo la contaminación lumínica ahora brillaban en lo alto, un recordatorio de la inmensidad más allá de su frágil mundo. Sora caminó hasta su pequeña habitación en lo que una vez fue una oficina.
El espacio personal era un bien escaso con tanta gente viviendo en la estación ahora. Pero como técnica senior, se le había concedido este pequeño santuario. Encendió la lámpara de aceite en su escritorio, una construcción de piezas de repuesto que Orión había hecho para cada uno de los miembros del equipo central. En la pared, había pegado un mapa del WOD marcado con la infraestructura crítica que estaban manteniendo. Junto a él colgaba una hoja con las rotaciones de turnos para el próximo mes y una lista de miembros de la comunidad que habían completado la capacitación técnica básica. Su mundo se había expandido y contraído simultáneamente. Conocía a más personas en la ciudad que nunca. Sin embargo, su enfoque se había reducido a lo esencial de la supervivencia. Llamaron a su puerta. Cuando abrió, encontró a Leif sosteniendo una taza humeante. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, dándosela. «Es café, del de verdad. Alguien lo cambió por un trabajo de reparación eléctrica». Sora lo aceptó con gratitud. Los pequeños lujos se habían vuelto preciosos sin medida. «Escuché lo de Vestrich», dijo Leif, apoyándose en el marco de la puerta. «La planta nuclear. Las noticias viajan rápido. La gente habla, especialmente cuando se trata de nuestra experta en energía residente». Estudió su rostro. «¿Te vas, verdad?». Sora tomó un sorbo de café antes de responder. «No lo he decidido». «Sí, lo has hecho. Te conozco lo suficiente como para leer esa mirada». Él tenía razón. A pesar de su apego al WOD, al equipo con el que había trabajado durante lo peor de la crisis, la decisión se había estado formando en su mente desde que Vanna mencionó por primera vez la planta nuclear. Esto ya no se trataba de lealtad a una comunidad. Se trataba de prevenir un desastre aún mayor. «Han capacitado a suficiente gente aquí», dijo en voz baja. «Los sistemas son estables. Realmente ya no me necesitan». Necesitar y querer son cosas diferentes. Leif se apartó del marco de la puerta. «Pero lo entiendo. Solo prométeme que volverás cuando les haya salvado el pellejo radioactivo». Sora sonrió a pesar de sí misma. «Lo prometo». Después de que él se fue, se sentó en su escritorio y abrió su diario de nuevo. Día 15, continuado. Tomada la decisión de aceptar la reasignación a la instalación nuclear de Vestrich. El transporte llega en 3 días. Sentimientos encontrados, pero clara necesidad. Los sistemas del WOD están estables con el equipo actual. Sesiones de transferencia de conocimiento programadas para los próximos 2 días para asegurar una transición fluida. Nota personal: el miedo y el propósito son extraños compañeros. Cuando Red llamó por primera vez, pensé que el conocimiento sería una carga. Ahora entiendo que es el único recurso verdadero que no podemos perder. Todo lo demás se puede reconstruir con el tiempo, pero solo si preservamos y compartimos lo que sabemos. Quizás ese sea el lado positivo de toda esta oscuridad. Estamos recordando el valor de la experiencia humana en un mundo que había comenzado a darla por sentada. Cerró el diario y apagó la lámpara para conservar el aceite. A través de su pequeña ventana, las estrellas brillaban con un brillo inquietante. En algún lugar, el sol continuaba sus violentas explosiones, ajeno al caos que estaba causando en la civilización humana. Pero los humanos se estaban adaptando, encontrando nuevos caminos a seguir en la oscuridad, reaprendiendo viejas habilidades y desarrollando otras nuevas adaptadas a este mundo cambiado. La resiliencia que había visto durante las últimas 2 semanas le dio la esperanza de que, incluso si esta interrupción duraba años en lugar de meses, encontrarían una manera de superarla. Mañana, comenzaría a preparar a otros para que asumieran sus responsabilidades aquí. Luego viajaría a una nueva comunidad que enfrentaba sus propios peligros únicos. El mundo se había vuelto simultáneamente más grande y más pequeño. Viajar era difícil, sin embargo, las conexiones entre comunidades distantes nunca habían sido más importantes. Mientras se dormía, Sora pensó de nuevo en el mensaje final de Red, 8 meses más al menos. Pero habían sobrevivido las primeras 2 semanas. Habían establecido nuevos sistemas, nuevos patrones de vida y, lo más importante, habían preservado el conocimiento que eventualmente les permitiría reconstruir lo que se había perdido.
La última luz no se había apagado. Simplemente había cambiado de forma. Y mientras personas como ella estuvieran dispuestas a llevarla adelante, a compartirla con otros, esa luz seguiría ardiendo, incluso en la noche más larga que jamás habían conocido.